Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí desde la Ciudad de México. Pues yo no estoy en la Ciudad de México, pero ojalá. Pero nuestra invitada está desde la Ciudad de México, Sara Benítez. Sara, bienvenida a Expertos de Sillón. ¡Qué emoción! Estoy muy contenta de estar con ustedes. Me emociona mucho cada vez que me escriben los podcasteros de Colombia, porque yo amo Colombia. Estuve en Bogotá desde cuando tenía 7 años. He ido a Medellín. No conozco Cali, pero voy a ir en cuanto termine esto. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y nosotros estamos igual de emocionados. Para nuestros oyentes, Sara es historiadora, es creadora del podcast Historia Chiquita, que les recomendamos mucho. Es estudiante de artes visuales, sobre todo en el área de fotografía, en la Ciudad de México. Y hoy es uno de esos episodios donde vamos a jugar peligrosamente a romper un poquito las reglas del podcast, porque esto... Y nosotros hablamos de las reglas del podcast como si vinieran de un lugar mucho más arriba que nosotros mismos. Sí, como si nuestra productora estuviera como que rompieron las reglas del podcast otra vez. Pero no, vamos a jugar un poquito con las reglas del podcast. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar, Sara? Pues me acuerdo que la última vez que platicamos me dijiste algo así como, ¿cuál es tu mayor obsesión? Y lo primero que dije fue como algo bien básico, ¿no? Así como, ser feliz. Pero esa creo que es la mejor respuesta que hemos recibido en ese caso, porque esa debería ser la obsesión de todos. Pero de repente como que me empecé a ir y empezamos a hablar acerca de mi obsesión por el pasado, porque soy historiadora, y comenzamos a hablar acerca de lo que ya no es, ¿no? Es ese pasado que ya no es y que se relaciona con, obviamente, mi profesión, que es la historia, y que justamente también se relaciona con la fotografía, que es mi nueva segunda profesión, ¿no? Que es justamente, se relaciona con el registro, con el archivo, con la memoria. ¿Cuándo comenzaste tú a registrar cosas como en bitácoras o en diarios, lo que sea, de manera intencional? Bueno, primero, cuando tenía como 6 años, mis papás me compraron un diario de esos que tenían brochecitos súper lindo con su candado. Y me acuerdo que no sabía qué escribir y entonces hacía poemas muy lame. Así como, nunca vieron Hey Arnold y que, ¡oh, Arnold! ¿No? Sí, así que sí. Helga Tus ojos son un sol. Y los de Helga Pataki. Exacto, Helga Pataki. Entonces yo escribía poemas, pero como no, o sea, tenía 6 años, o sea, no me gustaba ningún niño. Entonces le escribía poemas a mi perro. Entonces, escribía cosas como, mi perro se llamaba Misha, era un pastor alemán hermoso, y ponía como, oh, Misha, qué perro tan hermoso. Y ya, porque no sabía qué más decir en mi diario. No, y además que yo siento que cuando uno está chiquito uno tiene como la idea de lo que es un poema y es como probablemente eso. Yo siento que si a mí me tocaba escribir un poema de chiquito, yo era como el sol y la luna y las nubes, porque esos son los poemas, así son los poemas. Sí, entonces me acuerdo que, o sea, al principio era eso, pero justamente el otro día revisé este diario porque mi mamá lo guardó. Y sí, después de los poemas súper raros, así como la sol, la lluvia, mi perro y cosas de mi vida cotidiana, comencé a escribir cosas como, por ejemplo, me acuerdo que en esa época hizo erupción. Acá en la ciudad ha hecho erupción como 80,000 veces ese volcán, pero esa era la primera vez que hacía erupción ese volcán cuando yo estaba niña, ¿no? Era el Popocatépetl. El Popocatépetl que está al lado del Iztaccíhuatl. Y mi mamá, me acuerdo que lo estábamos viendo en casa de mis abuelos, que esa es la otra cosa de la que vamos a hablar, según yo. Y me emocioné muchísimo porque mi mamá me dijo, Sari, es la primera vez que ves que el volcán Popocatépetl está haciendo erupción. Y entonces me acuerdo que fui a mi diario y lo anoté y está ahí anotado, ¿no? Entonces, después de este diario, obviamente comencé a procurar escribir en libretas, pero ya fue más en la adolescencia, cuando estaba en la secundaria, que vi la película del diario de Bridget Jones, Síndrome de la Princesa. Estaba el diario de Bridget Jones y vi que Bridget tenía un diario. Pero el diario de Bridget era especial, era una agenda de esas de que cada día es una página. Entonces dije, claro, eso es lo que le funcionó a ella, me va a funcionar a mí. Entonces me compré una agenda en Año Nuevo
Y ahí comencé a registrar todo diario. Y ya después, como crecí, me volví hipster y especial, única y diferente, me compré una Moleskine. Tan único y diferente. Bueno, es que las Moleskine son bonitas, ¿no? Entonces yo me sentía única y diferente. Entonces, pues compré una Moleskine. Y comencé a escribir diario. Y luego me fui de misiones y seguí escribiendo. Pero otra de las razones por las cuales yo empecé a escribir fue que justamente en la secundaria mi abuelo falleció. Pero yo viví mucho tiempo muy cerca de mi abuelo. Yo vivía lejos de la Ciudad de México. Yo vivía en el Estado de México, que es como la periferia de la ciudad, pero vivía como a 1 hora y media de la ciudad. Y mi abuelo le detectaron Alzheimer. Pues mi mamá me dice que tenemos que cambiarnos de casa y tenemos que venirnos a la ciudad a vivir cerca de mi abuelo. Y mi mamá se convirtió en la hija parental, ¿no? En la hija que cuida a los papás. Y obviamente pues yo conviví mucho con mi abuelo y conviví con su enfermedad. Y me frustraba mucho ver precisamente lo que ya no es. Esos espacios en donde falta el qué decir, el qué platicar, oye, ¿te acuerdas que un día me dijiste eso? Ya no estaban, ¿no? ¿Cuántos años tenías tú cuando estaba pasando todo esto? Yo tenía 8 años, estaba en tercero de primaria y pues me tocó pues, prácticamente toda la enfermedad hasta que pasé a segundo de secundaria. En el verano entre primero y segundo, mi abuelo fallece. Obviamente mi abuelo no fallece por el Alzheimer, gracias a Dios. Porque el Alzheimer cuando avanza hasta la última etapa es horrible, por lo que me han contado. Y de verdad que a mí yo pienso que qué bueno que falleció de otra cosa. Falleció en realidad, mi abuelo fumó toda la vida y fumó muchísimo sin filtro. Cuando cumplió 50 años dijo que iba a dejar de fumar y dejó de fumar, pero ya se había hecho el daño irreversible. Claro. Y le dio y tuvo enfisema, entonces falleció por un problema obviamente respiratorio. Mi abuelo fue uno de los que llegó a esa última etapa del Alzheimer y duró unos 4 a 6 años. Fue una convalecencia muy larga de que cada Navidad era como esta es la última Navidad con el abuelo y casi que ni siquiera con tristeza, sino como con los dedos cruzados. Sí. Porque ya llegué a ese punto en el que son absolutamente vegetativos. Sí. Y es como, este es el último que ya es todo un tema, el de velar. Es que lo dijiste muy bien, es velar a alguien en vida. Sí. Y es un proceso además tan culpable porque, claro, es como uno con qué derecho y qué falta de respeto velar a alguien que está aún viviendo y que aún está con nosotros. Pero es ver desaparecer una persona y es muy fácil entender cómo eso puede ser. A mí me tocó mucho después. A mi abuelo, como a los 13 años, tuvo un evento muy raro neurológico y luego estuvo en un decaimiento muy, muy rápido, pero murió como a los 18, 19 años. Entonces, y pues yo no tuve la cercanía, pero se entiende muy fácilmente cómo una enfermedad degenerativa como esa puede enmarcar las ideas de la memoria y de la persona y de la historia personal pues de una manera absolutamente impactante para una niña de 8 años, más aún cuando tiene una bitácora en mano. Sí, es que también era como mucho, o sea, yo me la pasaba todos los veranos con mis abuelos. De hecho, pues muchas cosas, yo sé guisar comida, porque pues yo pasaba todos los veranos en casa de mi abuelo y mi abuela, porque mi mamá pues decía, pues nos vamos a la casa de los abuelos y así pues cuido a los 3, ¿no? A la niña y a mis papás. Entonces, pues estábamos mucho tiempo ahí. Yo aprendí a hacer arroz, aprendí a empanizar milanesas, aprendí a guisar enchiladas verdes, aprendí a guisar muy niña, porque obviamente mi abuela me ponía el delantal y me jalaba un banquito al lado de la cocina y el delantal me quedaba gigante, pero pues me enseñaba a pelar papas, a hacer todo, porque además una cosa que pasó es que aunque mi abuelo tenía Alzheimer, mi abuela le había prometido desde que se casaron en un principio que ella siempre le iba a guisar. Entonces mi abuela le guisó hasta el último día de la vida de mi abuelo. Cuando falleció, nunca volvió a... Mi abuela ya no, o sea, pero ni por equivocación se acerca a la cocina. O sea, ya obviamente es una princesa a la cual le sirven. Además, tiene 93 años, se lo merece. O sea, ella es la señora, ¿no? Entonces, pero, o sea, mi abuelo falleció y en ese momento ella dijo, me jubilo de la cocina, bye, ¿no? Pero y además,
o sea, la forma como yo interpreto también como esta insistencia de tu abuela en seguirle guisando, inclusive cuando pues él se empezó a olvidar de las cosas, era también como la insistencia en algo que marcaría un significado, ¿sí me entiendes? Es como que igual no, como que no quiero que nadie se olvide de esto, o sea, como que no se pierda este ritual o estos significados alrededor de como que de esta promesa que te dice y que marca nuestra relación, pues porque es lo que como que va llenando de contenido. Quisiera que nos contaras un poquito más como sobre tu relación con tu abuelo, porque pues siento que también como sentir de forma tan dramática su ausencia también viene de que él seguramente era o hasta qué punto él era una presencia muy grande en tu vida, o sea, como que qué tipo de relación tenían. Mi relación con mi abuelo fue muy importante porque a mí me pasaba mucho que mi abuelo me contaba muchas historias, así como yo hablo ahorita, como que les platico y voy jalando como hilitos. Mi abuelo era igual, ¿no? Estábamos platicando del café con leche y entonces se acordaba de que un día en el centro de la ciudad, el mantel, hay un lugar en el centro de la ciudad que se llama la Churrería El Moro. O sea, lo que tú estás haciendo en este momento lo hacía tu abuelo. Sí. O sea, ese cruce que hiciste de hablar del café a lo que solía ver en el centro, eso es lo que estás describiendo y lo acabas de hacer. Exacto, justo Ahí lo que acabo de hacer es lo que hacía mi abuelo. O sea, decía, Ajá. ay, el café con leche y le daba el sorbo y se acordaba. O sea, de repente daba estos giros y entonces regresaba, sí, pero además siempre regresaba, que es una cosa que toda la vida la gente me ha dicho como, qué bárbara. O sea, de que voy y de repente y entonces y me regreso hasta el principio para terminar de cerrar el hilo. Entonces, Sí. obviamente todo esto impactó muchísimo en mí porque era súper divertido, ¿no? Era súper divertido estar con él y que te contara de la vez cuando fue la masacre del 68. O sea, eso no era divertido, ¿ok? O sea, lo divertido era escucharlo, ¿no? O sea, si decía, bueno, pues la masacre del 68 yo le prohibí, yo encerré a tu tío y no lo dejé salir ese día porque me dio miedo de que fuera a pasarle algo y pasó algo. Y siempre que cenaba me contaba estas historias. Me quiero devolver a las bitácoras y a lo que te dieron en ese momento y lo que te dieron después. Porque siento que cuando estabas así de joven, no sé, empieza como esta práctica tan tierna de como documentar estos momentos y estos eventos. ¿Cuáles eran los tipos de eventos que tu yo de 8 años juzgaba importantes y meritorios de registrar? Y todavía tienes diarios, ¿cierto? Todavía haces como agendas y todo esto. Sí. ¿Y cómo cambió eso con el tiempo, no? En un principio como que no sé, como que obviamente también la adolescencia le pega a uno. Entonces, pues no sé, de repente también registraba como encuentros, ¿no? Así como por ejemplo, estuve en la estudiantina, en la primaria, y me encantaba cantar, y yo era la solista de la estudiantina. Canto horrible, no sé por qué era la solista, canto terrible. O sea, mi novio me dice que canto bonito porque me quiere, pero canto horrible. Y yo me acuerdo que el niño que me gustaba en esa época también estaba en la estudiantina, ¿no? Entonces, obviamente, documenté el día que nos tocó cantar juntos una canción en dueto, ¿no? O sea, este tipo de cosas, ¿no? Pero luego empezó a pasar el tiempo y pues a mí hacían cosas como muy burdas, porque obvio era chica cool y ya tenía las Moleskine, ¿no? O sea, ¿cómo iba a poner una Moleskine? Que mi perro embarró caca en la cama, pues ya claro, ¿no? Se puede enojar la Moleskine. Sí, exacto. Demanda ciertas Pero eso cosas. es lo que me parece tan interesante, al menos, y esto, o sea, yo no estoy descubriendo nada, estoy más como notando, que es lo que es interesante de los diarios como esta forma como de narrarse uno mismo, que uno simplemente como el simple hecho de escribirse te hace como ir construyendo este fuero interno, ¿cierto? O sea, pues como que, y hablan como, no sé, de los orígenes de la novela como género literario, etcétera, 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 y como todo nace a partir de como los diarios y nos damos cuenta que adentro de nosotros están pasando todas estas cosas que merecen ser registradas y me parece muy significativo que el cambio por decirlo así, de herramienta de registros, es como que no, pues pasar de un cuaderno X a una Moleskine a la que ya le estamos proyectando unos significados, sino que queremos como decir ciertas cosas sobre nosotros mismos y proyectar una identidad, de nuevo entonces cambia la forma como vamos a registrar nuestra propia vida. Es como que también como, es que yo aquí voy a ser diferente, ¿sí? Y es porque yo quiero cambiar o yo quiero ser otra cosa a la que ya venía siendo.
Y solo para los oyentes, una Moleskine es una marca particular de diariecitos que hacen en Estados Unidos, que sencillamente son muy minimalistas y elegantes, que son como una carátula de un solo color. Y pues creo que el cuento de la marca es como que Sí. la de la libreta de Darwin Es era que, una Moleskine. ay, ya ni me acuerdo, pero, o sea, como que siempre que compras una Moleskine, la abres e inmediatamente viene como un folletito en medio. Sí. Y te cuenta toda la historia alrededor precisamente de por qué esta libreta es tan cara. Básicamente, sí, Porque sí, sí. básicamente es eso. Porque O sea, te están... ¿Por qué acabas de pagar $20 por un cuaderno? Por un Exacto. cuadernito que además no tiene nada visiblemente particular, que de hecho es muy mínimo. Es como que no tienen es nada. Sí, o sea, justamente creo que te dicen que te están vendiendo un producto pues muy cabrón, así, ¿no? Y creo que es una miren, ya así dice en Google, así, pero sí, es Chatwin quien utilizó este tipo de cuaderno en sus viajes. No, pero sí, es chistoso porque claro que lo que te están diciendo con ese folletico es como, de nuevo, hablando de cómo construir linajes también, es como, bienvenido a un linaje intelectual de la gente que Exacto, escribe sí. en estas justo. libretas. Bienvenido a esta comunidad. Sí, entonces, ¿cómo iba a faltarle el respeto a la Moleskine llenándola de palabras como caca? Entonces comenzó a haber este problema de qué registrar y qué no registrar, lo que debe de ser registrado y lo que no debe de ser registrado. Pero en esa época yo era niña de preparatoria católica, me fui a estudiar a una preparatoria justamente religiosa y me fui de misiones. Ay. ¿Qué son misiones? Yo no sé qué son misiones. Me imagino que esto es como en México la gente entiende qué es Para irse de los, misiones. para los oyentes, aquellos que no saben qué es una... Yo tampoco sé qué es una misión. ¿Qué es una misión? No, no se preocupen, es una cosa muy whitexican. Whitexican me refiero a esta cosa como de mexicanos güeros, de una clase privilegiada, así les decimos aquí, whitexicans. Entonces, obviamente, pues los whitexican tienen ciertas costumbres y son medio fachos, medio derechosos. Entonces, yo estaba en una prepa, pues, de derecha, porque era una escuela religiosa. Y como es una escuela religiosa, pues te proponen hacer trabajo comunitario, es decir, ir a evangelizar gente en Semana Santa, ¿ok? Y obviamente toda la misión está súper bien registrada, ¿no? O sea, de que a qué hora me levantaba, qué me dieron de comer, a quién conocí, qué pasó, incluso tiene dibujos, ¿no? Entonces, tenía que ver mucho con la personalidad de la Moleskine, porque era un diario de viaje, ¿no? Cuando me gradué de la preparatoria, seguí haciendo diarios, pero me fui al ITAM, una escuela muy tecnócrata de la Ciudad de México, y mi diario se convirtió en un diario de emociones. Sufrí mucha depresión porque estaba estudiando algo que no me gustaba y además estaba en un ambiente muy pesado. No sé cómo sea actualmente, pero en mi época la gente como que hasta se aprendían tu clave para ver cuánto había sacado y llegaban y te decían, ¡ay, sacaste 10, pero yo saqué 11, ¿no? Y tú así como... Ok, o sea, como que era mucha competencia en ese lugar y yo no me sentía bien. Entonces todo lo que documenté después se convirtió en puras emociones, sensaciones, sentimientos y obviamente cambió de ser una Moleskine a una agenda normal. Me acuerdo que, ay, me da mucha pena esto, pero hubo una que era de Paulo Coelho, cosas que pasan en la vida. Entonces, y se burlan, ¿no? Todos que, tenemos pues, nuestro Coelho o equivalente, eso no tiene pierde. Sí, de eso nadie se escapa. Después de eso, seguí haciendo bitácoras, pero ya dejé, o sea, como que me liberé de, ay, es que mi diario tiene que ser como algo muy puro, ¿no? O sea, como que comencé a relatar cosas de mi día a día, cosas que no me gustaban y cosas que me hacían sentir mal. Y además en ese momento estaba en una negación porque yo quería estudiar historia, pero no estudiaba historia, estudiaba ciencia política, IRI, y era el futuro de México. Y según yo me iba a ir a la NYU o a Columbia o algo así, ¿no? Y pues no pasó. Me fui a los 2 años, estaba muy deprimida, me había cortado el pelo muy chiquito para no perder tiempo, para no tener que perder tiempo en peinarme. O sea, estaba muy deprimida y dejé el ITAM y me cambié a la Ibero. Soy chica Ibero. La Ibero es una escuela también religiosa, pero es jesuita, ¿no? Y cuando entré a la Ibero,
conocí a uno de los profesores más increíbles que he tenido cuando entré a la carrera y se llama Luis Vergara. Y un día platiqué con él acerca de mis diarios y me dijo como, qué increíble, tus diarios son increíbles, qué padre tus bitácoras. Y me dijo, deberías de hacer lectura de tus bitácoras en el pasado. Y comencé a hacerlo y después tuve otro maestro que se llama Ricardo Nava. Me dijo que por qué no deconstruía mis bitácoras. Entonces, en algún punto también deconstruí las bitácoras. ¿Y ese ejercicio de deconstruir cómo se hace? Pues es un poco raro. O sea, yo lo que hice fue precisamente releer las bitácoras y lo que busqué en ellas fue, por ejemplo, no sé, por decir algo. Llevamos ya un rato platicando y de repente hago guiños a otras cosas. Esas otras cosas a las que les estoy haciendo guiño son importantes también, pero no hay tiempo para seguir hablando de ellas. Pero debería de hablarse de ellas en realidad, porque probablemente en esos temas es donde está lo verdaderamente importante. ¿Y cuáles eran en tus bitácoras? Pero lo que siento que entiendo es como, sí, este tema del que como que queremos hablar, pero como el espacio no se designó de esa manera, como que hay un esquema de obligación que nos previene entrar a ese tema, no le vamos a entrar. Que es como cuando uno, no sé, yo pienso como si uno fuera a terapia y uno siente que tiene que hablar del papá y de la mamá, pero en realidad uno quiere hablar de, yo qué sé, de cómo una de las plantas de la casa se está muriendo y eso es lo que realmente a uno le está pesando en la cabeza y como que ahí está la clave. Justo. Entonces, eso es de construir, porque, bueno, la teoría de deconstrucción es relacionarlo también, mi profesor lo relacionaba mucho con Lacan. Lo verdaderamente importante era aquello de lo que no queremos hablar. Entonces, en mis diarios normalmente eran cosas que estaban relacionadas con un novio al que le vamos a llamar Voldemort, porque es súper tóxico y súper malvado. Entonces, estaba como, o sea, como que yo sabía que tenía un problema esa relación. Y era muy tóxica esa relación, pero en el diario, en vez de hablar de mi relación tóxica, hablaba de lo maravilloso que había sido el día con él, de lo increíble que había comido con él y con su familia, y de lo deliciosa que es la comida libanesa de un restaurante al que íbamos de repente. Y de repente nada más mencionaba en 3 palabras como, y se enojó conmigo. Pero en realidad, ese día nos habíamos peleado 5 horas, el güey me había gritado, me había dicho de cosas, yo estaba chillando en llanto y me decía que estaba loca y cosas que no le debes decir a una novia, pero bueno, y me decía que yo estaba mal y que yo necesitaba ir a terapia y que estaba loca, ¿no? Entonces, justo esas cosas eran las que yo comencé a deconstruir en la bitácora, ¿no? Y que tienen mucho que ver con, en general, con... Creo que cuando uno hace registro, hay veces que uno está registrando algo y uno piensa que eso es lo importante cuando en realidad puede que haya otra cosa dentro del registro que tenga la claridad para uno, ¿no? Como ese capítulo de Game of Thrones en donde está este gordito que es amigo de Jon Snow. Sam, y que justamente está con su novia, están en este lugar que es como tipo la biblioteca de Alejandría, y él está estudiando y ella le dice como, dude, mira lo que acabo de encontrar, encontré la razón por la que Jon Snow se llama Snow y por qué no lo querían, ¿no? Y que él es el hijo de no sé quién. No estoy spoileando nada, ya vieron. Entonces, creo que, por ejemplo, ahí se podría deconstruir, ¿no? O sea, precisamente ese momento que es el importante, obviamente Sam no le da importancia, ¿no? Entonces, creo que ahí está justamente una parte de las bitácoras que también ayuda a uno a autorreconocerse y a buscar esas cosas que están en el pasado, que se pueden perder y que justamente a mí me genera mucho estrés que se pierda, ¿no? A mí sí me genera genuino estrés pensar en qué momento no pude preguntar más cosas, ¿no? Por ejemplo, con mi abuela tiene demencia senil, entonces ya no se acuerda de muchas cosas. No es Alzheimer, pero ya no se acuerda. Entonces de repente me pasa eso mismo, ¿no? Como de ¿por qué no pregunté lo suficiente? ¿Por qué no le pregunté esto para tenerlo registrado? ¿No? Y es un pasado que ya no vas a recuperar y que ya no es. Yo tengo una pregunta frente a como tu relación con el pasado y la memoria. ¿Cuál es tu relación emocional con eso? Es decir, a ti pensar en el futuro o en el pasado te produce, ¿qué? ¿Añoranza, angustia, felicidad, confort? ¿Por dónde va? Porque yo siento que pues nosotros todos hacemos como distintas relaciones con esas cosas, pero que me produce mucha curiosidad de dónde viene pues sí, todo este registro, como qué te da o de dónde viene. Justamente como que esta teoría que estaba platicando de Lacan y
Derrida, hay una cosa que justo el otro día estaba platicando. Lacan habla acerca del fetichismo por el pasado. Y este fetichismo por lo muerto, no de porque necrofilia, no. O sea, el fetichismo por lo que ya no es, ¿no? Esta idea que tiene mucha gente y que seguramente pasa en todos los seres humanos, yo creo, y si no, que me pasen la receta. Pero que es, antes era mejor. Todo tiempo pasado fue mejor. Todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? ¿Cuándo nos alcanzaba para comprar con 50 centavos un Boing, unas papas y una torta, ¿no? Esa relación que yo tengo tiene mucho que ver con eso, pero es horrible y es de terapia. O sea, yo ya estoy en terapia por esto. O sea, hoy inauguré la terapia justo por este problema, porque el problema es que estar pensando constantemente en el pasado no te deja tener un duelo. Y si no tienes ese duelo, no dejas ir nada. Y como no dejas ir nada, todo lo vuelves a vivir una y otra vez. Una y otra y otra y otra vez. No hay un duelo, no hay un cierre de ese ciclo, de eso que pasó. Hay cosas que sí tienes que dejar ir. O sea, yo, por ejemplo, tengo registro de cosas bien pendejas. O sea, que digo, ¿por qué me acuerdo de esto? Y aparte cosas que me lastiman a mí, ¿no? Así como me acuerdo del día que mi mamá me gritó y me dijo esto y me lastimó muchísimo y ya me pidió perdón y ya me demostró que cambió y yo me sigo acordando y me sigo sintiendo mal. Y me acuerdo perfecto qué pijama tenía puesta yo, qué pijama tenía puesta ella, qué sábanas estaban puestas, lo cual hace que sea todavía más vívido el recuerdo. O sea, el olvido debe de estar. Sara, estoy fascinado por todo esto porque creo que tú y yo somos dos polos opuestos de terapia frente a la ubicación temporal. Porque yo soy una persona de total orientación futura y tú eres una persona de total orientación pasada. Tus ojos siempre están en el pasado, los míos siempre están en el futuro y de lo que nos estamos perdiendo los dos es del presente. Y como de vivir el presente de manera real. Y que yo también estoy en terapia trabajando eso mismo. Pero a mí, por ejemplo, hay algo que a mí siempre me produce mucha curiosidad y es que tengo una amiga en particular a quien te me pareces por la relación con el pasado, que son estas personas de memoria sumamente autobiográfica y de que ella también registró mucho, hizo muchos diarios de pequeña. Y a mí siempre me sorprende la memoria de personas como ustedes, que hay una vaina súper interesante de cómo uno entrena al cerebro para decirle al cerebro cuál es la información importante. Porque yo, por ejemplo, me cuesta muchísimo recordar el pasado, precisamente por esa orientación de todo el tiempo estar pensando en el futuro y de esta imaginación de futuro y planes y cosas, y que siempre me sorprende como la capacidad de el detalle y de recordar, y como la memoria sensorial y la memoria específica de estábamos tomando este juguito en esta tienda y todo esto, que no sé, son como dos caras de la moneda súper interesantes. Pero es algo que no... Es que la memoria es algo tan profundamente, y al menos también lo así lo es de mi experiencia, es algo tan como corporal. Y eso pues se lo dicen a uno cuando están dándole como, no sé, técnicas cognitivas para mejorar como el aprendizaje y vainas así, y te dicen como que... Mnemotecnias. No, ni siquiera, es como, lea como... Hay cosas que uno puede hacer para ayudarse a acordar de vainas, como, no sé, si usted estudia siempre con el mismo aroma, por ejemplo, al momento de presentar el examen o escribir, si tiene que hacer algo donde se tenga que acordar de cosas como póngase el olor, porque su cerebro relaciona el olor con el contenido. O sea, por eso es que, por ejemplo, los cambios de espacios son importantes para el aprendizaje. Digamos, ese es uno de los retos ahora que estamos todos aprendiendo y haciendo cosas virtualmente, es que como no tenemos cambios de espacios, cambios de ambientes, nuestro cuerpo, que tiene toda una maquinaria para como hace como un montaje en lo que estamos para diferenciar las cosas que nos pasan. Por eso es que todos los días se parecen y no podemos decir algo pasó hace 3 días o hace 6 meses. Es porque estamos expuestos a tan pocos cambios en los impulsos, en los estímulos que estamos recibiendo, que es muy difícil diferenciar los momentos. Claro. Y digamos, también hay algo, y no sé si es intencional, o hay una gente que no se nace más conectada como con las sensaciones, y entonces uno también se acuerda como, es que estaba tomando café y pasó esto, y entonces uno empieza a generar como todas estos dispositivos de memoria alrededor de ciertas cosas. Pero eso, hay gente que para lo cual funciona muy así, y que también la propia vida funciona como ancla para ir poniéndole cosas
que se van abriendo. Y a lo que voy es que las ficciones que se permite el ser humano al momento de hacer memoria, pues permiten hacer como todos estos montajes que a la larga hacen las vidas, pues textos si se quiere, tan ricos. Y eso no nos lleva a ninguna parte, pero yo sí tengo una pregunta. Quiero volverme a tus diarios de Itamita. Sí, cuando dijiste como y empecé a escribir más sobre mis emociones. Y quiero explorar cómo han evolucionado hasta hoy en día, ahora pues que estás haciendo fotografía y artes visuales y como que tenés un repertorio mucho más amplio y muchos más lenguajes para relacionarte con el registro. Como cómo han cambiado tus diarios o este ejercicio de registrar y hacer memorias y bitácoras, como que otras cosas has ido incorporando, porque me imagino que exacto, como que esto va más allá de tener un diario. Sí, bueno, pues justo hace rato también les platicaba, pues he desarrollado distinto tipo de bitácoras. Ahora como ya tenemos Instagram y esas cosas, ahora tengo una bitácora, por ejemplo, que se llama Desde mi cama. Es una cuenta de Instagram. Y diario tomo una foto de mi cuarto. ¿Por cuánto tiempo llevas? Llevo 42 días, entonces es una nueva bitácora, es una bitácora digital en donde estoy tomando fotografías de mi cama y que precisamente también tiene que ver con los sentimientos, porque como que cuando estaba en el ITAM estaba intrínseco un pequeño letrero, aunque no se veía, pero estaba pegado en todos lados, que decía prohibido sentir. Esa escuela, en serio, esa escuela, la gente que sale de esa escuela sale con muchos traumas, salen con depresión, salen tomando cosas, o sea, en serio. Hay gente que me he encontrado en el futuro y me dicen como, no mames, qué chido que te saliste, yo no sé cómo le hiciste, yo me quería salir y no pude. Entonces, en ese lugar habían como letreros pegados por todos lados que decían prohibido sentir, solamente que nadie los podía ver, eran invisibles. Entonces, obviamente, la bitácora me ayudaba mucho para sacar todas esas cosas que yo sentía y que no le podía decir a nadie porque todos ahí son Superman, todos son el próximo funcionario público de élite. Entonces, si yo decía que yo no podía sentirme mal porque no entendía economía 1 o macroeconomía o la, no sé, frontera de posibilidades de producción o subsidios o algo así, o si yo llegaba y decía, no le entiendo a elección pública, no sé qué es el chicken y odio a Nash, pues era inmediatamente esta vieja es una pendeja. ¿Qué hace aquí? Mejor que se vaya. Y cuando salí del ITAM, entré a historia, como que obviamente me dediqué mucho a la teoría de la historia y como a cuestiones más de genealogías, porque mi trabajo de titulación fue como de la historia de mi familia, específicamente de la familia de mi abuela. Y ahora los diarios como que se han vuelto más acerca de como de emociones alrededor de la transformación que estoy sufriendo yo por el tema que tengo de tesis, que es este concepto de la segunda conquista, que está invadiendo todo lo que vivo de mi vida, en mi día a día, por Mariana Jampolsky, que es esta artista que les estaba platicando, que justamente llegó de Estados Unidos a México, comenzó a trabajar en el taller de gráfica popular con Leopoldo Méndez, con todos estos grabadores tan importantes, con Pablo Higgins, y después ella conoce a Hannes Meyer y se va el director de la Bauhaus y decide entrar a la Esmeralda, que es esta escuela de artes visuales, y comienza a estudiar fotografía con Lola Álvarez Bravo, que era esposa de Manuel Álvarez Bravo, dos fotógrafos muy importantes acá en México. Y entonces Mariana como que se transformó en una fotógrafa. Y justamente ahora yo llevo bitácoras de cómo yo me estoy transformando precisamente en una artista. De ser historiadora, estoy transformándome en artista, porque no tengo el título, el papelito que dice eres artista, ¿no? Entonces se supone que estoy en ese proceso haciendo fotografía, haciendo bitácoras, y las bitácoras han estado más centradas a mis sensaciones de cómo Mariana está impactando en mi vida diaria, ¿no? Por ejemplo, acá en México comemos mucho, seguramente lo conocen, mole, ¿no? Y el mole se come con tortilla. Pero toda mi vida, desde que soy niña, mi familia ha comido mole con bolillo. Bolillo es el pan blanco, ¿no? Con el que se hacen las tortas del Chavo del Ocho. Entonces, este bolillo, hay gente que
cuando yo le digo, oye, fíjate que me dicen, ay, vamos a comer mole hoy. Y yo digo, ay, qué rico con un bolillo. Me dicen, guácala, ¿qué te pasa? El mole no se come con bolillo, se come con tortilla. Eso es uno de los conceptos de segunda conquista que dice Mariana. Como hay cosas que vienen de Europa, de Estados Unidos, marcas, cosas, irrumpen en tradiciones y en cosas que son mexicanas o que son identificadas como mexicanas, ¿no? Entre comillas, estoy haciendo el entrecomillado. Entonces, ahora todo lo que hago diario, ahora todo lo que fotografío, hasta mi cuarto, ahora está siendo observado constantemente buscando estos elementos de segunda conquista. Y ahora mis bitácoras y todo lo que estoy escribiendo y todas las cosas que estoy haciendo justamente tienen que ver con esta segunda conquista, ¿no? Para vos, ¿qué valor tienen los secretos? Pues para mí los secretos son muy importantes, pero me carcomen. O sea, lo guardo así. Si tú llegas y me dices, oye, te tengo un secreto, tengo que confesarte algo. Y yo, sí, dime. Y yo, me lo cuentas, ¿no? Y yo, ok. Pero no le vayas a decir a nadie. No. Necesito contarlo, entonces lo cuento. Pero no se lo cuento a alguien porque no puedo. Entonces se lo cuento a un cuaderno o a algo. Porque en algún punto ese secreto puede ser importante. Sí, mi pregunta era, ¿tú cómo olvidas? ¿O cuál crees que es tu camino hacia esta meta de como empezar a olvidar algunas cosas? No, es que yo quiero rematar el tema del secreto porque siento que parte de esta práctica de como registrar todo y tener todas estas bitácoras, parte de como, exacto, esto puede en algún momento ser importante, de pronto no para mí, de pronto ni siquiera para mi vida, pero también obviamente, pues si uno piensa un poquito como en el trabajo de un historiador o una historiadora, es como, pues mira, de pronto esto le va a ayudar a un historiador más adelante si esto llega a un archivo a entender qué demonios estaba pasando en este momento. Como me imagino el historiador cultural de yo no sé qué, tal vez un día esté ahí buscando en los diarios de Sara y diga como, ya entendí qué era lo que estaba pasando en este momento y pueda como dar luz a unos fenómenos importantes, porque pues digamos que uno como persona que trabaja en un archivo, uno piensa en las personas que van a trabajar en archivos en 200 años y uno dice, de pronto si lo mío llega a un archivo, pues hagámosles la vida un poquito más fácil a esta gente. Supongo que es la única pulsión de futuro que hay dentro de mi forma de ver el pasado. Tu única pulsión del futuro es imaginar a alguien en el futuro pensando en el pasado. Así de pasada es tu orientación. Pero, exacto. Por eso voy a terapia. Ya. Pero sí, eso me intriga mucho porque también creo que como que hay un tema de soberanía personal tal vez y esto lo estaba hablando ayer con un amigo y era como que uno tiene derecho a los secretos y no necesariamente a los secretos, pero uno tiene derecho a que no todo lo de uno se entienda, que uno tenga derecho a que no todo lo de uno pueda ser categorizable, que no todo pueda ser legible, que no todo sea asequible, ¿cierto? Como que haya silencios. Uno tiene derecho a que existan silencios sobre su vida que no se resuelvan. Que creo que justo se relaciona con la pregunta de Alejandro, que es, ¿y tú cómo olvidas? Yo olvido cuando algo es muy doloroso. O sea, yo olvido cosas que fueron muy dolorosas para mí, pero muy dolorosas. O sea, cosas que fueron horribles, no me acuerdo de ellas. Y ahí es muy gracioso porque de repente estoy platicando con una amiga y de repente estamos hablando de algo y me dice, sí, claro, cuando pasó esto y te hicieron esto, ¿te acuerdas? Qué horrible estuvo. Y yo, ¿de qué hablas? Del día que te hicieron esta mala treta. Y yo, a ver, es que acuérdame porque no me acuerdo. Sí, mira, lo que pasó fue esto y esto y esto y me lo contaste y estabas llorando. Y yo, no, ya no me acuerdo. Wow. O sea, eso está enfermo, en realidad, porque si te das cuenta, es como borrar, pero por completo algo, ¿no? Justo que está muy chistoso esto. Hoy, saliendo de terapia, bueno, hoy que comenzó mi terapia, hablamos justamente de memoria y me dijo mi terapeuta, si tienes posibilidad de desarrollar Alzheimer, busca estas revistas de pasatiempos de Sudoku. Y, o sea, y aquí tengo mi revista nueva de pasatiempos del Sudoku porque prohibido olvidar, ¿no? Pero hay cosas que sí se me olvidan y son las cosas muy dolorosas, muy dolorosas. Si no las anoto, sí se me olvidan por completo, así. Y bueno, las fechas.
sea, soy mala para las fechas. O sea, de hecho el otro día se me olvidó cuándo era mi aniversario. O sea, cuándo cumplía años con mi novio. O sea, me dijo, oye, es que ese no es el día. Y yo, claro que sí. Me dijo, no, ese día no cumplimos años. Y yo, sí. Y fui a la bitácora y revisé cuándo me había pedido que fuera su novia. Y ahí estaba, registrado, tal día. A mí esa pregunta me parece súper interesante porque yo en los últimos años he perdido toda confianza en la memoria humana. Porque sencillamente entre más veo, más me doy cuenta de lo no confiable que es la memoria propia y la de todos los demás sin ese registro. Alejandro es Platón. Es decir, yo me vería más inclinado a confiar en un registro y lo he vivido mucho, digamos, en argumentos pequeños como ¿dónde parqueamos? Nosotros parqueamos en la parte azul del parqueadero. Y yo me quedo callado y sencillamente busco como... Creo que a mí una capacidad que he ganado que me sirve mucho es la capacidad de yo poder decir, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo y no voy a intentar recordar y no voy a intentar acordarme. Voy a aceptar el hecho de que yo no me acuerdo y voy a trabajar desde allí. ¿Por qué? Porque rápidamente el cerebro es capaz de decir, yo sí me acuerdo, era la parte azul y trabajar con esa información desviada es súper problemático, pero que también uno no puede hacer eso. Porque, digamos, voy a contar una historia que pasó hace una hora. El tarro de basura de la cocina estaba abierto y eso da moscas y en mi apartamento se meten muchas moscas hartas. Y mi novia era la última que había usado la cocina. Y lo último que había en el tarro, en la parte más arriba, eran un par de cáscaras de huevos. Y yo le pregunté, ¿tú hiciste huevo? Y ella dijo, sí. Y yo, ok. Y dije, porfa, cierra la basurita. Y ella dijo, no, de pronto fue Andrés, que es mi roommate. Y yo mirando la cosa de basura era como que, no, lo último que está aquí son estas cáscaras de huevo. Esto fuiste tú. No lo dije. Y ella dijo, yo la cerré, como que yo lo sé. Y lo único que yo pensaba en ese momento era, no, tú recuerdas que la cerraste. Eso no es lo mismo que haberla cerrado. O tú crees que la cerraste. Pero que si yo digo eso, es dar pie a una pelea sobre la realidad y del pasado. Y que el hecho de que yo he tomado esta posición como súper radical en la que yo no confío en mi propia memoria, a menos de que yo tenga hechos para comprobarla, porque sé que la memoria nos hace eso. Sé que el ímpetu del ser humano por tener certeza nos hace tomar una decisión sobre el pasado, ¿no? Que aunque yo no sepa nada, yo voy a tomar una decisión en ese momento y que yo me necesito atrapar antes de hacer eso y que es muy difícil de hacer, pero que si yo intento proponerle eso al resto del mundo, el resto del mundo me va a dar una bofetada en la cara y van a decir como que no, así no funciona el ser humano. Pero justamente es la idea que yo decía hace rato. Hay cosas que sí se tienen que olvidar. O sea, nadie va a registrar a qué hora se cerró la tapa de la basura o si le jalaste al baño después de hacer popó. O sea, son ese tipo de cosas que, o sea, sí pueden generar un problema, pero se pueden olvidar y no pasa nada si se olvidan. Pero me parece que eso inclusive es lo chistoso que pasa ahora, porque si vivimos como en la era del registro, ¿no? Donde todo se puede registrar. O sea, yo tengo amarrado a mi muñeca una máquina de registrar 1000 cosas sobre mi cuerpo. Ando con un celular en el bolsillo que muestra todos los lugares donde yo he estado. Además, como el 80% de mis conversaciones pasan a través de como bitácoras, literal, porque estos chats que son sino bitácoras, o sea, de una conversación que nunca termina, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que ahí fallamos cuando como buscamos paz en el registro, porque es que el problema de la memoria no es un problema, o sea, es en parte un problema sobre el registro. No estoy diciendo porque hay cosas que se borraron y se borraron con intención y las tratamos de sacar precisamente para decir, aquí hubo un acto de borrar algo, ¿cierto? Como no podemos buscar paz en el registro en ciertas cosas porque es que el registro no es la fuente del conflicto, o el conflicto a veces, o el registro no dirime el conflicto porque el conflicto es sobre el significado del registro. Y eso es una cosa que sucede ya sea a nivel como más de la comunidad o del fuero interno de cada persona, y es como las dos personas podemos haber experimentado el mismo impulso, el mismo evento, entendido de formas totalmente distintas, y ergo la memoria que tenemos es distinta y va a haber conflicto. Entonces yo creo, es como que yo a veces no siento que el registro nos traiga paz, y eso no está mal, pero no me parece que todo tiene que llevar como a esta paz o esta ausencia de conflicto, pero me parece como que pensar en el registro como el antídoto al conflicto, como ahí es donde
hay algo que perdemos, o perdemos algo de cómo funciona verdaderamente la memoria que no acomoda del todo eso. Sí, es que al final, sí, registrar debe de ser tal vez por gusto, no por decir, yo tenía la razón. No. Sí. Pero pues igual el registro en muchas cosas y el registro, por ejemplo, no sé, burocrático y de mil cosas, pasa es como una medida de protección o como una defensa. Es como, pues si usted viene en 3 años y me dice que es que usted entregó los documentos de yo no sé qué, pues yo le digo no porque el radicado está y este sello dice que usted lo entregó el día después de que se cerraron las aplicaciones y me da mucha pena con usted, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Sara, creo que todas las conversaciones que nosotros tenemos en Expertos son personales, pero rara vez tenemos una así de íntima. Así que muchísimas gracias por literal abrirnos el capítulo 2 de tu terapia de hoy y tener esta conversación tan fantástica. No, a mí me gusta mucho hablar de esto. Justo no puedo quedarme un secreto. Por eso necesito contar qué dije en terapia. No es cierto. Me parece intolerable el hecho de que acabas de hacer registro de tu primer día de terapia con nosotros. Sí, está increíble. Lo voy a guardar en mi lista de podcasts favoritos. Oh, Dios. Es que se lo puede mandar al terapeuta. Ahí Sí, te sí, ahorras sí, como sí. 3 sesiones. Porque, o sea, le dices como, tú trabajas con esto y yo vengo en 2 semanas y pues también es como si hubiera estado conmigo otras 2 horas. Pero lo ves cuando estés trotando. No, sí, pero, o sea, la terapia fue justamente por este punto del registro, la pulsión de muerte, la pulsión del pasado, el no olvidar lo muerto, lo que ya no es. Porque al final también las fotografías se supone que registran algo que ya no es, ¿no? Entonces sigue siendo ahí la pulsión de no olvidar, la pulsión de recordar lo muerto. Sara, si alguien te quiere seguir a ti o a tus proyectos en redes e ir a buscar estas cosas, sé que de una tenemos que apuntarlos a Historia Chiquita y a tu bitácora desde la cama. Entonces, ¿en dónde nos Sí. pueden encontrar? Bueno, pueden seguirnos en @historiachiqui, en Twitter, en Instagram estamos como @historiachiquita. Obviamente ahí no hablo de mis pulsiones de muerte, ahí hablo de historia. Y también pueden seguir nuestro canal de YouTube como Historia Chiquita y mi cuenta personal por si tienen ganas de ver mis pulsiones de muerte y mis registros de sí. bitácora es Samaranto. Y supongo que por ahí se enterarán también de las múltiples cuentas bitácoras que hago de Instagram, por ejemplo, el de Desde mi cama, que son puras fotos de mi cama. Y si alguien quiere, o sea, se interesa tanto como desde la parte, no sé, logística de tener diarios y bitácoras, o ya la parte más sea de historia del arte o de la historiografía o de la teoría de la historia, que quiere leer algo como decir como, bueno, yo quiero ver todo, como todas estas ideas que están detrás de toda esta conversación. Si tuvieras que dirigirlos a 2 o 3 cositas, ¿a dónde los apuntarías? Yo buscaría el libro de Jacques Le Goff, el de Leer la historia en rebanadas. También creo que sería recomendable buscar el de Construir el archivo de Ricardo Nava. Es un artículo que pueden encontrar precisamente en Redalyc, que me encanta ese sitio, es lo mejor del mundo. Y en Redalyc está el artículo donde está este artículo que es el mal de archivo, está también la revista de historiografía que se llama precisamente el mal, algo así como el mal de archivo o el archivo, que justamente tiene que ver con historiografía, teoría de la historia y el archivo y cómo deconstruir el archivo. Y también acerca de bitácoras, yo recomendaría un libro que está súper difícil conseguir, así que yo creo que cuando se comparte este podcast les paso la liga y lo comparten, porque ya no lo venden. Pero es un libro que se llama Autobiografías Visuales, que es de Ana María Walsh, en donde precisamente habla de varias autobiografías que hacen algunos artistas. Una de las que más me gustan y que ahorita no me acuerdo su nombre, creo que se llama Cindy Sherman, la artista. Es una artista que ha hecho pura autobiografía de sí misma, tomándose fotografías, pero representando cosas o personajes, ¿no? No solo de películas, sino también de arte, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la autobiografía visual. Si tienen ganas de conocer a Mariana Jampolsky, hay un libro de Elena Poniatowska que se llama La Bugambilia y también pueden buscar su fotografía, así tal cual Mariana Jampolsky, y les van a salir 8,000 fotografías de Mariana y también las fotografías de Lola Álvarez Bravo, que fue su maestra
y que fue su compañera fotógrafa, ¿no? Y bueno, el taller de gráfica popular también con Leopoldo Méndez, que fue obviamente el maestro de Mariana Jampolsky. Y yo creo que... Y si se quieren tomar un cafecito en el centro de la Ciudad de México, ¿a dónde? Ah, sí, si quieren comer tortas de No. pastor, la churrería El Moro que está ahí en República de Uruguay. Unos tacos de cabeza buenísimos también por ahí y unas tortas de pastor recomendadísimas. Sara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sara, mil y mil gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos pueden encontrar en Instagram como @expertosdesillón, en Twitter como @expertosillón, si ven la similaridad ahí con lo que pasa con Historia Chiqui y Historia Chiquita, porque en Twitter no nos dejan poner el nombre completo. Nos pueden escribir a expertosdesillón@gmail.com y también estamos en YouTube. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Expertos de Sillón es un proyecto de Alejandro Cardona, Sebastián Rojas y Sara Trejos. Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.